que habían pasado cosas tan horrorosas que fue la guerra, el holocausto, esas grandes millones de muertos y todo, que nacen las Naciones Unidas. Y toda esta gente y todos, creo, en el mundo pensaban que debía ser diferente. Entonces, casi empezamos a regresar un poco en la historia a tomar más en cuenta el humanismo. Muchas veces me preguntan, ¿y esos edificios, el Banco de Guatemala, el Crédito, y todas las obras de arte que están ahí, eso es una cosa nueva? No tiene nada de nuevo, absolutamente. Vayan a ver las pinturas rupestres, es decir, es innato del hombre, es innato. En las cosas aquí de los de Bonampak y todo eso, todas las cosas que han encontrado en las cuevas. O sea, que el hombre ha tenido ya en una forma innata de ver el mundo más agradable, quererlo hacer más agradable. Y afortunadamente cuando llegamos estaban gente como Dagoberto, como González Goyri, como don Carlos Mérida, que don Carlos Mérida ya había empezado con ese afán en México a través de los grandes murales que se hicieron en ese tiempo. No estábamos inventando nada. El único tal vez mérito que tenemos es haber encontrado gente como Dagoberto Vázquez, como González Goyri, como Grajeda Mena, como don Carlos Mérida, y tratar de que integráramos el grupo. Eran momentos, porque lógicamente que una profesión como la arquitectura y la obra civil se da cuando pues el Estado o la situación económica del país, lo que es gobierno y empresa privada, tienen el recurso para que se haga esto. Entonces, efectivamente, esos años eran difíciles. No se daba mucha inversión. Entonces eran años muy importantes para planificar a futuro, para ver cuando llegaran estos recursos, estuviéramos preparados para poder iniciar la obra. Entonces, repito, fue la suerte de que Carlos siguió en obras públicas, Roberto Vicendena, Pelayo y los ingenieros que hablamos a nivel de Martín Prado Vélez, Juan Luis Lizarral y especialmente Raúl Aguilar Báteres, pues formamos entonces un grupo a nivel propiamente de las ciencias aplicadas, podríamos decir, del arte, muy bien armonizado. Pero el trabajo en obras públicas nos daba una íntima relación con el arte. El arte digo porque sí, ese era el tiempo de Arévalo y mucho que se hace la escultura monumental, de escuelas, de lugares cívicos importantes, etc. Y ahí estaba puesto, y muy bien puesto, el maestro Galeotti Torres. El maestro Galeotti Torres, compañero nuestro, en la sala de dibujo de obras públicas. Y a Rodolfo le tocaba ser el director de artes plásticas. Entonces, ¿qué? Pensemos geográficamente en esa época. La Facultad de Ingeniería, Obras Públicas, la Facultad de Humanidades y Artes Plásticas, había una cercanía muy grande que nos llevó a que poco a poco fuimos armando una amistad y un conocimiento de unos a otros. El trabajo de Rodolfo Galeotti Torres estaba armado con el trabajo que nosotros hacíamos. Galeotti era un gran embajador, era un hombre sumamente agradable, brillante. Y él lo iban a buscar, pues, Dagoberto, González Goyri, Grajeda Mena. Ellos llegaban a obras públicas. Hablábamos, nos sentábamos en una mesa
Caminábamos después a artes plásticas, ahí seguíamos hablando. Y hablamos del departamento de arquitectura, que algún día podía florecer, pero que teníamos problemas, porque en el inicio, en los estudios básicos, generales, necesitábamos acreditarnos muy bien en el campo propiamente de visión de las artes plásticas. Y muy importante en el campo humanístico. Entonces, pues ahí estaba Hugo Cerezo, Humanidades y otros más. Empezamos a hablar y todos nos decían, pero sí, nosotros podemos ayudarlos, nosotros podemos asistirlos en lo que sea, para el relleno que debe darse en esos estudios básicos fundamentales. Entonces todo se hizo muy propio, muy fácil. Cada quien ya pues salíamos los sábados juntos, por cierto, a parrandear de vez en cuando. Así salíamos los sábados y entonces cuando viene la idea del Departamento de Arquitectura y poder hacer una solicitud formal a la Facultad de Ingeniería, y ahí Carlos puede decirles el problema que pensábamos nosotros que podía venir con los ingenieros civiles celosos de que fuéramos a abarcar su campo. Sí, yo quisiera hacer mucho énfasis en lo que está narrando Jorge. Este fue un tiempo muy particular, no fue una cosa muy improvisada en nosotros, fue el mundo. En ese tiempo estaba cambiando el mundo de una forma tremenda. La bomba atómica, propulsión a chorro, todos esos grandes cambios que hubo. Y acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y quisieron hacer de todo eso un mundo nuevo. Entonces, las cosas empezaron a cambiar tremendamente. En todas las escuelas de arquitectura, por ejemplo, en donde yo estudié, que fue la Universidad de México, la Autónoma, fue el tiempo en que se empezaron a dar grandes cambios. Y cuando llegamos, coincidió con ese tiempo. También coincidió con el tiempo en que gente como Dagoberto Vázquez, como González Goyri, como varias gentes más, habían salido al extranjero. Todos venían con ideas diferentes de lo que se estaba haciendo aquí. Y coincidió casi con nosotros. Entonces, esto es una cuestión que sí quisiera pues recalcar. Ese fue el tiempo en que en el mundo entero cambió la arquitectura. Es el tiempo del edificio de las Naciones Unidas, creo que del edificio que está enfrente de las Naciones Unidas, que es el Johnson, que eran edificios con cortinas de vidrio por todos lados. Ese fue el momento en que llegamos nosotros y encontramos, dijéramos, una olla potencial de desarrollo, ¿me entiendes? Eso fue lo que encontramos. A conocernos nosotros, nuestras ansiedades, a ver la importancia del arte, a ver la importancia de crear los espacios humanos, verdaderamente humanos, para el encuentro del hombre con el hombre. Y así pues un mundo de más sosiego y de más esperanza, donde efectivamente el hombre cobrará su lugar, el peatón, así como el vehículo, pues, el vehículo toma también su espacio propio, pero nunca se atropella. Entonces pensamos las mismas cosas y la Facultad de Humanidades se suma con gente como Barrios Peña, dándonos psicología de arte y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasó? Que los artistas importantes de esa época conocían mucho más de arquitectura por lo que nosotros hablábamos. Dice Carlos que se estaban dando cambios realmente sustanciales en el mundo y es así.
en esas reuniones del CIAM, de esos congresos internacionales de arquitectura moderna, se hablaba de un mundo nuevo, de un mundo humano. Y donde efectivamente, he ahí, muy importante, debería haber un casamiento, debería haber una armonía entre el espacio y el hombre. Y donde efectivamente tendría que devenir de eso la aplicación, la relación y la integración de las artes plásticas con la arquitectura. Pero no era cuestión para que uno llegara y el otro después, era para que juntos, todos, pensáramos en esa misma cosa y nos diéramos nuestro lugar, cada uno con todo el respeto del caso, haciendo cada quien lo suyo, pero en armonía del todo. Y esto fue lo que Mérida tanto le impresionó y escribió mucho al respecto de esto. Dijo, nos ha llevado un tiempo, es cierto, ese tiempo que pasamos aquí, de meses, de muchas horas, entonces, nos llevó a un punto en que nos habíamos entre nosotros integrado. Recuerdo una anécdota, porque es bueno decirlo, que el maestro atrás, en la oficina, tengo una puertecita, y a eso de las 6:30 de la tarde, decía, bueno, ya llegó la hora, y la hora era sacar una botella de coñac Martel y tomarnos una copa de coñac Martel. Tanto Dagoberto como Roberto y Efraín insinuaron más de alguna vez que si tenían influencia de alguien por la sutileza, por el encanto de la línea de Mérida y su armonía. Recordemos que Mérida tenía eso, entonces sí tenían algo de Mérida y les guardaban un enorme respeto. El maestro que no oía bien se le dejaba hablar todo lo que quería. Y después hablábamos nosotros. No nos olvidemos, decía Roberto, cuando veía una cosa así, que esto no se hubiera podido hacer si no tenemos la mano de obra nuestra, ese talento, ese gusto, ese sabor, esa magnificencia de esto, que puedan establecer el verdadero vocabulario para armar todo esto con una maestría muy grande en madera. Construidos los bancos, pasados unos años de Milán, escribieron al Banco de Guatemala si podrían venderles para tenerlos ellos guardados en un museo. Algunos de los dibujos, hay que acordarse que estos se hicieron a escala propia, ¿verdad? Imaginemos traducir todo eso a escala propia. Tenían ahí gente que los asistía, Roberto los asistía. Y también pidieron si no habíamos conservado algunas de las formaletas, que esas eran obra de arte, que si era posible, que los comprarían al precio que fuera, no al precio que fuera, pero tanto así que admiraban, porque decían, nosotros ya obra como esta no podríamos hacerlo. Que no lo crean, en ese tiempo estábamos jóvenes y veníamos imbuidos en la idea de hacer algo propio, algo nacional, algo que nos diferenciara, ¿me entiendes? No por el afán de diferencia, sino que coincidiera con lo que era nuestro país, con sus volcanes, con su colorido, con su paisaje, ¿me entiendes? Queríamos algo parecido, ¿me entiendes? Que fue una de las cosas que hizo también Recinos con el caparazón del ¿cómo se llama?, del Teatro Nacional. Pero sí fue una cuestión que lo propició la época como una reacción a la barbarie, tratar de meternos dentro de la civilización, y ahí fue con qué más podía pedirse que encontrar gente capacitada y muy bien, como Dagoberto, como González Moreira, toda esta gente que figuró en ese tiempo.
Nosotros queríamos hacer una gran prueba. Queríamos que dentro de esos elementos masivos se cobrara una dignidad, pero puesta a nivel contemporáneo, con lo que se podía hacer, una reminiscencia de Tikal. Digámoslo así, no es copiar, era tener ese respiro. Esos troncos que tengo aquí, es un respiro. Al pasar por, y esto lo decía Dagoberto, yo sí siento, en primer lugar, Dagoberto siempre hubiera querido que se terminara la obra, por lo menos buena parte de la obra de atrás, por la magnífico que es esa obra. Es que francamente en cuanto a mano de obra, el detalle y todo lo más, es lo máximo. Nosotros teníamos la idea de la integración de la arquitectura con todas las artes, ¿me entiendes? Pero cuando ya se determinó quiénes iban a hacer los trabajos, en términos generales les dimos nuestra idea, lo que pensábamos de eso. Pero ellos, los artistas, fueron los que escogieron la forma, es decir, no pensaron en mosaicos con italianos o algo así, sino el concreto, porque sí habían interpretado bastante la idea inicial, que era tener una como reminiscencia de las estelas mayas, y las estelas mayas no fueron en mosaicos italianos. Esa fue una de las razones. Pero los artistas, es decir, Dagoberto Vázquez, Grajeda Mena y González Goyri y Efraín Recinos, ellos tuvieron total libertad en hacerlo. Nosotros no le dijimos ponga esta milpita aquí, o no, de ninguna manera. Mérida nos hablaba aquí del expresionismo social en México, de cómo la demagogia política, según los partidos que están y cómo se juegan, pues influyeron. Y entonces, de la trilogía grande de México, como Tamayo, Orozco, Rivera, pues hay una inyección, hay, digamos, una inversión de demagogia, no sé, pero así lo veían. Y eso fue no sugerido, fue mandado por las autoridades. Aquí en Guatemala hay algo que debemos recordar y nosotros nos enorgullece. Las autoridades, todas las autoridades, ahora la MUNI, el IX, el Banco de Guatemala y el crédito, nunca se inmiscuyeron en nada relacionado a la temática y la forma que quisieran expresarla. Y una cosa muy importante, los ingenieros y los maestros de obra, la gente propiamente de la obra, los obreros en sí, hicieron tan suya la obra que con gran maestría resolvieron muchos de los problemas, fundiciones que se hicieron precoladas de arriba para abajo, con lógicamente productos especiales que trajo Novela para esto, para que escurriera y se desparramara todo ese concreto bien. Miren en el crédito hicieron mal el trabajo. Si se fijan en el crédito, el acabado del crédito no es concreto, ni bruto, concreto, ni insulto, no. Ese tiene una pasta que es las partes que empezamos muy bien con Carlos y Roberto Aycinena, especialmente con Carlos, que es granito de mármol blanco, que es lo que se hizo también en el edificio de la rectoría, granito de mármol blanco, para que tuviera una superficie permanente. Todos estábamos imbuidos en que queríamos que esto fuera parte de Guatemala y que se incorporara a lo que era Guatemala. Y precisamente los artistas que trabajaron esto vivieron sobre esto. Casi no iban a almorzar, ahí vivían. Esto es un trabajo muy minucioso que precisamente explotamos nuestra mano de obra, porque como decía Jorge, esto en Europa o los Estados Unidos no se puede hacer. Esto costaría, la mano de obra sería terrible. Pero, ¿por qué no hacer uso
de ese recurso que es la buena mano de obra que teníamos, porque aquí han habido buenos albañiles por mucho tiempo. Antes dicen que se graduaban en el cementerio con todas aquellas finuras que hacían. Ahí quedaban graduados los albañiles, ¿me entiendes? Y es la cosa que tenemos que es diferente, porque quiera que no, vaya usted a cualquier parte del mundo y no encuentra otro Banco de Guatemala ni otro crédito. No hay. Pero en cambio, sí nos hubiera sido muy fácil salirnos nosotros con nuestras vidrieras por todos lados. Pero ¿qué sería eso? Uno más de tantos que en cualquier pueblo de los Estados Unidos, de Europa, hay. No sé si ustedes se acordarán que hace muchos años cometió verdaderamente una falta tremenda el Banco de Guatemala, que puso el departamento de cambio en el vestíbulo de planta baja del banco. Pues pusieron escritorios, etcétera, golpearon las planchas. Esas planchas del Banco de Guatemala, que fueron hechas por Franco Bucci de Laboratorios Pesado en Italia, son muy famosas y estaban hechas en base a una doblez que tiene la lámina, que es muy difícil poderlo esmaltar, el cobre, que es lo que le llaman el cloisonné. Y entonces con los muebles le pegaron a los filos de esas planchas. Y el Banco de Guatemala sí hizo un excelente trabajo, porque en México, el gobierno de México se prestó para reparar todos los murales de planta baja. Conocí a la señora, la doctora, no me acuerdo el nombre, de la Embajada de México, y me dijo, ¿sabe usted una cosa? Que Franco Bucci es lo máximo que hay en Europa, en el escenario. Este trabajo es el mayor que se ha hecho de lámina esmaltada en cloisonné en el mundo. Y lo digo esto, algún día vendrá gente culta que entre un recorrido que le hagan por la ciudad querrán ver estas cosas, pensando cuándo se hicieron y cómo se hicieron. Nosotros trabajamos algo en Costa Rica, y porque estaba un amigo nuestro, un ingeniero, trabajando en esto, haciendo trabajo grande. Pero era tan mala la mano de obra en Costa Rica que se llevaron albañiles de aquí a trabajar a Costa Rica. Vea, en América, los países que tuvieron una tradición urbanística de grandes ciudades fueron México, Guatemala, Perú, algo de Colombia o algo así. Pero se refleja también en la buena calidad de la arquitectura. Yo no sé cómo está la relación, pero la hay. Hay un librito por ahí que es sobre arte latinoamericana, buena arquitectura, y precisamente pone como 6 o 7 países de América Latina con buena arquitectura, no ni Argentina figura. Pero es bien sintomática la cosa, que a medida del arte que hubo detrás de todos estos albañiles y de esa mano de obra, también se prolonga posteriormente. Sí, la verdad es que cada uno de ellos expuso y dijo lo que había detrás. Pero lo interesante es que hay variables, lógicamente, en el diseño, en la composición de cada quien, por su forma de manejar su arte, ¿verdad? Pero si hubieran ciertas cosas que estuvieron de acuerdo en manejarse, porque no podían ser otros, es posible, los mismos maestros, los mismos trabajadores repitieran obras que estaban ellos pues superando. Si vemos nosotros esto
A mí una de las cosas que me da mucho la atención y siempre me ha dado mucho la atención es la textura, quiere decir la piel. Es lo que nosotros no acabamos de ver en una cosa que es, uno sabiendo pues aquí, en la figura esta, yo veo en esa figura vertical un esfuerzo inhumano casi de querer arrancar que de la tierra o de poner algo, cada quien piensa que puede ser, pero verdaderamente es un esfuerzo con una vitalidad increíble. Vemos nosotros esas costuras, el respeto a la madera, dice que un material tan lindo como la madera, de pino, tratado, lo que sea, que salga un material tan burdo, tan duro como el concreto, lo más duro. Es decir, que de lo más suave de la vida pueden salir lo más duro y quedar permanentemente puesto. Para mí esas rayas y esas señales son cicatrices que vienen de atrás y que sobre esas cicatrices viene la labor de muchas cosas que se van sumando en la vida. Es decir, son costuras de una esperanza. Por ejemplo, esto era un banco. La temática debía ser algo en relación al desarrollo del país, en desarrollo a la banca. Entonces, pero eso es una cosa bien abstracta. Cuando un artista, le dicen, bueno, queremos esto, porque alguien tiene que decir qué es lo que necesita, un cuadro, un paisaje, no, en este caso era unos murales, unos altos relieves. Pero uno tiene el papel en blanco ahí. Claro que uno, cuando se pone a contemplar aquellos dibujos tan lindos de los egipcios, cuando uno se pone a analizar esas estelas mayas, se ve la relación, la composición, la integración que hay entre todo eso. La inspiración, sí, eso que le llaman inspiración, sí viene de una cosa como una recopilación de todo lo que uno ha visto y ve, si quiere crear algo, ¿me entiendes? Pero en ese momento está con él y empieza uno a sacar, las ideas están viniendo con eso, con el trabajo, porque no es cierto que de eso que decían que un pintor se iba a una cantina y regresaba a dibujar un mural, eso no es cierto. Yo cuando daba clases le decía a mis estudiantes, el diseño es más de resistencia de posaderas que ahí es cuando viene la inspiración, a través del trabajo. Él le va dando a uno el proceso. Ahora, ¿ha visto ustedes los nombres que los artistas le ponen a sus cuadros? Muchas veces no tienen nada que ver, ¿entiendes? Si usted ve las cosas de Luis Díaz o algo así, dice, habla del volcán y usted no lo ve nunca, por supuesto. Pero ese es el proceso, de modo que es casi interpretación del artista de lo que él está viendo y pensando en lo que debía ser la cosa. Y, como le decía antes, y el espectador, cuando el espectador llega diferente, lo ve diferente, tiene una interpretación de esto. Mi maestro dijo, esto lo hemos logrado porque hemos hecho un trabajo en equipo, que sea conjunto, donde cada quien ha hecho lo suyo, respetando sus propias fronteras. Y durante el proceso de la obra que se ha hecho en el centro cívico, cada día nos hemos acercado más dentro de las verdades de lo que somos, que es lo nuestro. Se logra afinar las crestas y se echa en armonía. De lo más difícil que hay es poner de acuerdo a artistas. De la talla de Dagoberto y Roberto González Goya, pues muy buen maestro de obra, muy buenos carpinteros que son. Si no estaba Dagoberto íntimamente hincado al lado de ellos, hasta con herramientas, haciéndolo a la par.
A Dagoberto y a González Goyri se les hizo el mismo planteamiento. Nosotros nos gustan mucho las estelas mayas, quisiéramos que fuera algo. Eso fue el enfoque, lo que se habló. Pero, miren, comparen lo que hizo Dagoberto y lo que hizo Roberto González Goyri. No tienen una interpretación totalmente diferente. Si ustedes ven el trabajo de Dagoberto, es un poco más figurativo. Aquí usted dice, ve al de González Goyri, no existe eso. Pero esto, se necesita mucho talento para poder hacer eso. ¿Cuál es la mente de un creador? ¿Qué es lo que entiende cada uno por una estela maya? Pues esto fue lo que entendió. Por eso se dice que es integral. Integral. Es decir, debe haber belleza, debe haber función, pero también debe estar paradito el edificio. Entonces, eso se tomó en cuenta. Cuando hay un peso tan tremendo, porque se dan cuenta de las toneladas de peso que significa eso a la hora de un terremoto. Cuando eso es más pesado, el impacto es mucho mayor. Y usted lo puede ver cuando pone usted una piedrita y hace así y pone una piedrona, ve la diferencia de impacto que podría tener. Y ese impacto lo produce sobre la estructura. Eso es lo importante de esta obra, que sí hubo integración. Hubo integración para que el edificio esté donde debe estar, que fuera agradable. Eso fue el trabajo de Dagoberto Vázquez y los otros artistas que trabajaron en las otras partes de los edificios, pero es un trabajo integral que sí tiene que estar tomado en cuenta. Porque nosotros en la profesión sentimos mucho la falta de aprecio hacia todo esto que ha hecho una Guatemala mejor y que abre perspectivas de una visión que quedó puesta, quedó grabada para todo el año. Deseo que no haya terremoto que pueda botar y que sí, lo que esté puesto como una idea para querer lo mejor para Guatemala, lo hicieron Roberto, Efraín, y compartimos con ellos nosotros esta excelente y gran obra que se dio para el país.